Diario El País a Alberto Fernández. Alberto Fernández admite que las discusiones con Fabiola Yáñez fueron frecuentes y pudo haber violencia verbal, pero dice que fue mutua y nunca física. El expresidente argentino repite en una entrevista con El País que defenderá su versión ante los tribunales. Recién hablábamos de las operaciones de lavado de cara, que empezó con Berbisky, y con algunos otros colegas en diálogos informales, que pedía 3 millones de dólares, que hacía rato que él la quería salvar a ella, porque la que tenía problemas era ella, adicciones, problemas con el alcohol, problemas psiquiátricos. No le quedó un argumento a Alberto Fernández. Que está hace 9 días en su casa y cuenta el periodista que le hace la entrevista. En autocuarentena, ¿no? En autocuarentena, mira vos qué definición, te la tomo. Que las cortinas están cerradas para evitar que los drones que sobrevuelan las ventanas puedan captar alguna imagen de su intimidad. Esa es la imagen que se llevó el periodista que estuvo con él durante más de 1 hora en ese departamento de Puerto Madero que le presta a su amigo, supuestamente Pepe Albistur, en el cual habitaba incluso cuando asumió la presidencia de la Nación. Después vamos a ver los detalles de la nota. Creo Martín Sivak y otro colega la realizaron. Mar Centenera. ¿Perdón? Mar Centenera, ahí está. Mar Centenera, ahí está, tenés razón. Bueno, vamos a ver qué otros argumentos. Recién estábamos dando el anticipo, me habían dicho, Nico Troyer, nuestro productor muy sagaz, había estado averiguando y le habían dicho que antes que finalizara este día se iba a publicar finalmente la entrevista. El título de la nota con Alberto Fernández que llevó adelante el diario El País fue hecha el viernes. Alberto Fernández admite que las discusiones con Fabiola Yáñez fueron frecuentes y pudo haber violencia verbal, pero dice que fue mutua y nunca física. En el trabajo mucho más artesanal de Berbisky, la víctima es él. Él en realidad es la víctima de ella. Ella lo golpeaba, ella, decía Jessy, recién el doctor Jessy, casi del manual del que comete violencia de género, ¿no? El manual, no fui yo, fui ella, yo la quería sujetar, decía Jessy, está en el manual. Sabrina, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo andás? ¿A qué te suena esto? Fin de semana con estas explicaciones, con un presidente que está diciendo yo no, ella. A mí me genera muchísimo asco toda esta situación. Porque tenemos que tener en cuenta, digo, más allá de Fabiola, de que muestre y haga las denuncias sobre cómo fue golpeada, más allá de, obviamente, la empatía y la instantánea solidaridad que todos tenemos con cualquiera que haya sufrido abusos. No vamos a normalizar el titular del País diciendo, bueno, puede haber habido violencia, pero no fue física. Cualquier tipo de abuso, cualquier tipo de violencia es absolutamente condenable. Nosotros encima vimos las fotos. Pero más allá de eso, la verdad es que me da muchísima bronca y me da muchísimo asco porque tanto Fabiola como Alberto, los dos estaban en Olivos, estaban ahí haciendo lo que se les cantaba. La mitad, digo, vimos cuando lo recibían a la calle Pau, pero también ahí fue el brindis y la fiesta de cumpleaños y todos nosotros estábamos encerrados. Y cuando yo vengo hace 6 meses recibiendo en la Comisión de Derechos Humanos a víctimas de violaciones de derechos humanos que fueron asesinados durante la pandemia por circular sin un permiso, y veo esta foto y veo todo esto, digo, la verdad es que lo principal es asco, repugnancia, falta de respeto y bueno, descubrir que Alberto Fernández era todavía peor de lo horrible que sabíamos que era. Por eso digo, y lo de Victoria Villarruel del fin de semana fue impactante y casi que nos obliga a la complejidad de decir, la causa Seguros, ya vamos a hablar del tema. Que es la madre, ¿no? Que es el germen. Claro, que a partir de ahí se coló sin esa causa y sin el celular de la secretaria privada de Alberto Fernández, no estaríamos en esta telenovela. Lo voy a decir en una frase. Así como la Cámpora y el kirchnerismo se repartían las cajas del Estado,
parece que Alberto y sus amigos se repartían las cajas del negocio de los seguros en el Estado. Él siempre estuvo vinculado con el mundo de los Siempre. seguros, también tenemos que decirlo Bueno, esto. Sí, claro, la causa de Servini de Cubría 2007, campaña Exactamente, de Cristina no es una, Fernández de nos Kirchner. estamos olvidando de esa parte. Era el superintendente Por del eso. Servicio de Salud y 3 de cada 10 pesos de la campaña eran aportados por efectores de salud y aseguradores. Por eso, pero no es un atenuante de la violencia física ejercida por el expresidente contra Fabiola. Digamos, lo de mencionar la fiesta de Olivos. Es que fueron culpables ambos, con amplia responsabilidad, tuvieron que pagar, los saldaron con dinero, pero los privilegios de Fabiola como ex primera dama, los privilegios mutuos en esa orgía de exhibicionismo que luego vimos que se hacía en Olivos, eso no digamos, la violencia física de hoy o su condición de víctima no la redime de aquello otro. Paoltroni, ustedes, digo, desde el punto de vista político, ¿qué piensan? Bueno, nosotros como formoseños tenemos el récord de los maltratos, ¿no? Y lo que pasó en pandemia lo tenemos más vivo que ninguno. Y este expresidente, que es una vergüenza para todos los argentinos, dijo que Gildo Infran era el ejemplo y que Formosa era el ejemplo a seguir. Me acuerdo. Bueno, así que partiendo de esta base, imagínense lo que puedo esperar. Ahora, yo realmente no les creo nada a estos personajes. ¿A ninguno de los dos? No, a ninguno de los dos. Nosotros en el 2005 ya fuimos víctimas de la intervención en el trigo, en el 2006 de la ganadería. O sea, sabemos primero que todo de las mentiras del kirchnerismo y que representan lo peor del ser humano. Son mentirosos, son tramposos, son embusteros, hipócritas. La senadora Sagasti, la senadora... me salieron a matar con el cuento de la Bella Durmiente, que era un cuento inofensivo. ¿Qué dijeron de estos personajes de Espinosa, de Alberto Fernández? Se callaron. ¿Por qué? Porque son hipócritas. Y esa es la naturaleza. Mostrame, Bernie, mostrame lo que decía Bernie. Paulino, desconocen la pertenencia. Ahora Alberto ni siquiera era peronista, ¿no? Lo tenés por ahí. Era hippie, no era peronista. Escuchen. La rara particularidad de Cristina de elegir a no peronistas. Okay. Después te lo cuento si querés, pero Dale, es importante. pero ahí, ¿no? Los peronistas de cuña dicen... No, claro. Sí, este sí, no era por supuesto. nuestro, No, claro. era hippie. Pero fue presidente del Partido Justicialista en la ciudad. Lo echó Néstor Kirchner en 2010, pero sí. Mirá. Así de vuelta con Cristina, hablaba de la personalidad de una persona que no compartía la honestidad de sus acciones. ¿Cuántas veces he dicho que Alberto Fernández no era peronista? Y no solamente lo decía yo, lo decía él, que él estaba más cerca de la cultura hippie que de las 20 verdades vueltas del peronismo. Bueno, ahora que vayan la cultura hippie a contener a este expresidente. Que contienen la doctrina. Hay que salvar a la doctrina, dice, de estos réprobos, ¿no? Pero la doctrina no se mancha. Falta la frase maradoniana. La pelota no se mancha, la doctrina peronista no se mancha por un Alberto Fernández hippie. Por Dios, Bernie. Por Dios. 3 elecciones personalísimas de Cristina Fernández de Kirchner para las fórmulas presidenciales desde el 2011 hasta acá. Amado Vudú, condenado por cohecho. Sí. No venía del peronismo, había militado en la UCD. 2015, el compañero de fórmula de Scioli, Carlos Zanini. Sí. Comunista, no peronista. Sí. 2019, Maoísta, Alberto Fernández. le decían el maoísta. 2019, Alberto Fernández. Todos terminan procesados, además. Que había surgido también en la centro-derecha, cercano a Cavallo, y efectivamente procesado. El poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. En pandemia Alberto creyó tener el poder absoluto. El super Alberto de la tapa de noticias del 80 de imagen positiva, bueno, lo hizo entrar en ese eso es lo cono que de sombra. logró Gildo Infran en Formosa. Claro. El poder absoluto. Dicho sea de paso, el juez Lijo no tuvo mejor idea que desdoblar una causa y mandarlo a jugar a Formosa, que sabe que la justicia es toda de él. Atención, porque estamos procesando el trabajo del diario El País. Tenemos una frase de Alberto